recursos para apoyar la implementación de estándares disciplinarios. El programa de hoy día es el siguiente. En primer lugar, se presentarán los énfasis del área FIT a cargo de nuestro coordinador de área, Christian Lieber. En segundo lugar, en una presentación conjunta de los materiales para apoyar la implementación de los estándares disciplinarios, presentarán las académicas Elvira Geldres, de la Universidad de Chile, Karina Uribe y Stephanie Armstrong, de la Universidad de la Frontera, quienes se referirán al proceso de desarrollo de estos materiales, pilotaje, validación de estos, junto con una puesta en práctica de los recursos. Y en tercer lugar, Fabián Valdebenito, profesional del área FIT, mostrará la plataforma en la cual se encuentran disponibles los materiales y cómo acceder a ellos. Guiará también el espacio de preguntas y cerrará la actividad. Informo que, tal como ha sido en actividades anteriores, esta sesión será grabada y quedará disponible próximamente en la página del CPIP. Junto con agradecer su conexión a la actividad del día de hoy, dejo con ustedes a nuestro coordinador, Christian Lieber. Buenos días a todos y a todas. Un gusto saludarlos nuevamente. Comenzamos ya el tercer año de esta agenda de fortalecimiento y para ello quiero contarles cuál es la visión que tenemos para este año respecto de los temas de la misma presentación, perdón, de la agenda. Estos temas son el resultado de consultas e interacciones que hemos hecho con ustedes, con los académicos universitarios. Alguien está operando la pantalla. Disculpen, alguien compartió la pantalla. Sí. Que no me permite avanzar. Stephanie, no puedes compartir todavía la pantalla. Ah, perdón. Ok. Como ustedes pueden ver, este es un equipo que le pone mucho corazón a las presentaciones que hace. Sin embargo, hay algunos aspectos técnicos que todavía no dominamos completamente. Pero bueno, la idea era contarle a ustedes brevemente, porque yo soy solamente el telonero respecto del plato de fondo que vamos a presentar, que se trata de, obviamente, los recursos y materiales que hemos preparado ya durante 2 años para los académicos y académicas universitarias. Entonces les decía que en esta visión de lo que es la agenda de fortalecimiento para el año 2026, hemos recogido las opiniones de ustedes y se sintetizan en estas temáticas prioritarias que han sido identificadas a través de la aplicación de un cuestionario en el mes de diciembre pasado. Entonces, tenemos como prioridades puestas por ustedes la implementación de los estándares disciplinarios, la lectura e interpretación de resultados de la Evaluación Nacional Diagnóstica, ejercicio que venimos haciendo ya hace un rato en un enfoque que quiere complementar la interpretación de resultados de la Evaluación Nacional Diagnóstica desde el punto de vista del rendimiento académico, también con variables sociales de condiciones de vida de los estudiantes que estudian pedagogía que nos parecen relevantes a la hora de entender si los resultados de la Evaluación Nacional Diagnóstica nos presentan algunos desafíos que es necesario superar. Por cierto, complementando con lo anterior, el bienestar y salud mental de los estudiantes y de los equipos encargados de la formación inicial docente. Y como un nuevo capítulo queremos agregar, no que sea nuevo, pero sí en relación a lo que es la agenda de fortalecimiento y los esfuerzos que está haciendo el equipo del área de formación inicial docente del Centro de Perfeccionamiento del CPIP, la formación docente basada en la práctica. Próximamente nosotros les vamos a hacer llegar a los decanos y decanas un breve informe
mostrándoles cuál es la percepción que tienen los estudiantes de pedagogía de cuarto año respecto de las prácticas, de la formación práctica. Ahí hay cuestiones bien interesantes que creo que pueden ser ilustradoras como información para la toma de decisiones. También algunas oportunidades detectadas como los espacios para compartir experiencias institucionales a propósito de la oferta de iniciativas que se hacen en la aplicación de los recursos académicos de apoyo para las prácticas pedagógicas en las universidades. Y también está el interés a través de esta misma agenda de fortalecimiento de fortalecer, vale la redundancia, las redes entre las distintas universidades al detectar buenas prácticas en una y desafíos en otras que puedan producir apoyo entre las mismas. Vamos con la siguiente, por favor, que tiene que ver con, un poco con los énfasis para la agenda de fortalecimiento, ya lo decía, la continuidad del apoyo a la implementación de los estándares por área. Por ello es bien importante además que nos puedan responder un cuestionario que mandamos la semana pasada a los decanos de las facultades de educación preguntándole acerca del avance en este plan de acoplamiento que presentamos en marzo del año pasado, recuerden ustedes, junto con el manual de uso de la Evaluación Nacional Diagnóstica. También nos parece relevante, a propósito de los tiempos que corren, tener una mirada del uso de la inteligencia artificial en el contexto de la formación de los futuros docentes y esto a su vez en las prácticas que van a tener al interior de los establecimientos educacionales. Y finalmente, espacios para difundir experiencias y proyectos universitarios dentro de la agenda de fortalecimiento es algo que también nos interesa. Los materiales, vamos a la siguiente. Los materiales, como ya mencionaba anteriormente, están para apoyar la implementación de los estándares disciplinarios. Los materiales que nosotros hemos construido no son normativos, pese a que, y esto quiero hacer énfasis, porque el estudio que hicimos en el año 2023 nos muestra que los académicos reciben la política pública y específicamente lo que señala el Ministerio de Educación como una cuestión normativa. Y pongo el acento en esto porque a nosotros nos interesa más darle sentido a las acciones que se impulsan a través de la política pública, más que entenderla como algo que es necesario hacer solo porque lo pide el Ministerio de Educación. Por lo tanto, les pido comprender estos materiales que van a ser presentados a continuación como parte de la agenda de fortalecimiento que ofrece, no obligatoriamente, sino como un recurso de apoyo para las prácticas académicas de los docentes en las distintas facultades de educación. Dentro del estudio presentamos, del estudio y del documento que está disponible, luego podemos ponerlo en el chat también para recordar dónde buscarlo, un modelo de adopción de los estándares de la profesión docente y también las distintas fases en las que consistiría, de acuerdo a los estudios que hemos realizado, las fases que hacen factible que esto sea implementado al interior de cada una de las carreras de los programas de formación. El modelo de adopción rápidamente se refiere a dos pasos, concientización e integración, y las distintas fases van desde la socialización, la presentación de lo que es los estándares de la formación inicial, hasta llegar al escalamiento y monitoreo. Cada uno hay un detalle en el documento de los hitos, las acciones, los productos, como ejemplos de lo que podría ser entonces una planificación estratégica para llevar adelante estos estándares. Estos materiales que van a ser presentados a continuación han sido ampliamente validados y por mi parte me cabe señalar y agradecer la ayuda tanto de Rodrigo Fuentealba como de Marilu Mate en el sentido que nos han dado luces respecto de cómo hacer la vinculación y la bajada en las prácticas pedagógicas de los académicos universitarios. Nos han señalado, por ejemplo, la importancia de hacer una mediación y un acompañamiento respecto del uso. Este es el sentido entonces también de esta presentación que va a comenzar a continuación con Elvira, nuestra profesional que nos ha apoyado desde la Universidad de Chile. Elvira Geldres, por favor, dejo contigo entonces el micrófono y la pantalla para que nos puedas contar acerca
del desarrollo de estos recursos disciplinarios. Muchísimas gracias. Elvira, por si acaso, tienes el micrófono. No sé si tienes el micrófono, ¿está? ¿Ahí me escuchan? Ahí te escuchamos Sí. perfectamente. Perdón, es que Pasamos perdí algunos minutos de silencio angustiante, de- pero ya está Elvira con nosotros. esperando con ansia. Es que había perdido mi permiso de moderadora, pero lo gané de vuelta. Muchas gracias. Muy bien. Muy buenos días a todos y todas. Bueno, estamos muy contentos desde la Universidad de Chile de poder estar acá y de poder compartir estos materiales. El proceso de desarrollo de estos recursos disciplinarios fue muy participativo y eso nos tiene muy contentas porque participaron especialistas disciplinares de cada una de estas disciplinas que ustedes pueden ver en esa tabla de matemáticas, de lenguaje, de historia, geografía y ciencias sociales, de las ciencias naturales, de química, física y biología, y se realizaron y se diseñaron materiales para los niveles de educación básica y de educación media por especialistas que forman a futuros docentes de estas disciplinas de diversas universidades, tales como la Universidad de la Frontera, la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica. Hoy día sé que nos está acompañando Federico Navarro, que fue el especialista encargado del diseño de los materiales de educación media en lenguaje. Y ustedes pueden ver ahí el número de recursos que pudimos diseñar, que es un muy alto número de recursos, un total de 187 recursos que ustedes van a poder ver un par de ejemplos después que les vamos a presentar con Karina. Se diseñaron en este proceso y estos se suman a recursos que ya estaban disponibles para los estándares pedagógicos. Y además también diseñamos recursos audiovisuales que son pequeñas cápsulas que ustedes van a poder revisar después en la plataforma. También pueden ver en la tabla el número de especialistas disciplinares que participaron en el diseño de cada uno de estos materiales y que además de este diseño de especialistas, después hubo un proceso muy robusto y muy serio de validación de estos materiales con pilotaje y con grupos focales. ¿Cuál fue el propósito de este proyecto en el que participamos como especialistas disciplinares? El propósito es apoyar la implementación de los estándares disciplinares en cada una de estas disciplinas en pedagogía mediante la ejemplificación de orientaciones de didáctica disciplinar. Entonces ustedes van a poder ver en los ejemplos que les vamos a mostrar y luego cuando puedan explorar todos estos materiales en la plataforma que se proponen actividades concretas que permiten hacer un aterrizaje concreto y pedagógico de estos estándares y de sus descriptores con actividades pedagógicas que se pueden llevar a cabo en las aulas de pedagogía de pregrado en todas las universidades del país. Le doy entonces el paso ahora a Stephanie, que nos va a contar un poco más de la metodología que usamos para poder diseñar estos materiales. Sí, hola, buenos días. La siguiente diapositiva, por favor. O yo lo puedo cambiar, ¿cierto? Sí, yo puedo manipularlo. Perfecto. Bueno, buenos días. Yo soy parte del equipo de la Universidad de la Frontera, que también participamos en este proceso ya hace 2 años, creo que venimos trabajando en la creación y elaboración de recursos. Y como bien decía Elvira, esta elaboración no fue entre cuatro paredes y eso lo queremos resaltar como muy relevante y estamos muy contentos con eso. Fue un proceso totalmente participativo, tanto en el diseño como en la validación de cada uno de los recursos que ahora van a estar a disposición de ustedes. Y este proceso de validación tuvo dos grandes etapas que se fueron complementando entre sí. En primer lugar, validamos el diseño de cada uno de los recursos, porque en el fondo estos eran materiales nuevos. Cuando hablamos de recursos, más adelante
les van a mostrar el detalle, pero son el material que nosotros les proponemos a ustedes para abordar los distintos estándares con sus estudiantes, ¿cierto? Y estos recursos, primero validamos un diseño que se elaboró por especialistas, donde los distintos equipos fuimos monitoreando, también fuimos orientando, y en esta validación participaron tanto académicos de las distintas disciplinas como estudiantes de pedagogía. Y eso también lo resalto como un valor agregado en esto, que los mismos estudiantes pudieron aportarnos con su experiencia de, bueno, cómo ellos lo estaban recibiendo, cómo lo estaban leyendo, ¿cierto?, dentro de su formación. Lo cual esperamos también, y por las entrevistas que tuvimos y todo el proceso, que también eso permitió que ellos se sintieran mucho más partícipes y empoderados de estos recursos. Entonces lo que hicimos fue, realizamos distintas entrevistas en este primer proceso, tanto con entrevistas grupales como entrevistas individuales, donde participaron académicos y estudiantes, y también estos diseños se fueron trabajando siempre con la contraparte que es el CPIP, ¿sí? Fue un diálogo constante. Una vez que ya teníamos validado estos primeros diseños de una muestra representativa de 79 recursos, pasamos a la segunda etapa que fue el pilotaje en aula. Esto aquí me imagino que hay personas que participaron en esta reunión que fueron parte de este proceso, que fue un proceso bien intenso, bien entretenido, pero también desafiante, porque cada uno de los académicos que participó se comprometió a tomar al menos uno de los recursos y llevarlo de verdad cómo lo utilizaría en el aula. El objetivo de esto fue conocer en realidad cómo se estaban trabajando los recursos, por ejemplo, cuánto tiempo requirieron su utilización, si se estaban logrando los objetivos, si los conceptos, si las actividades propuestas eran adecuadas. Y en este proceso de implementación en aula de cada uno de los recursos participaron en total 133 académicos, más de 2.000 estudiantes y 31 universidades. Y aquí universidades a lo largo de todo Chile, tanto estatales, privadas, en distintas asignaturas también y en distintas carreras que impartían. Y dentro de este proceso de bolitaje, entonces ellos lo aplicaron y después el proceso fue responder un cuestionario donde nosotros fuimos recopilando el insumo de cómo fue esta experiencia de pilotear, de vivir el recurso. Y aquí, en términos muy generales, la encuesta nos permitió evaluar tres dimensiones, que es la usabilidad del recurso, su utilidad también para justamente abordar el estándar que se estaba proponiendo, como también el impacto en el aprendizaje, en la formación de los estudiantes. Para que conozcan un poco cómo fueron los resultados, cuáles fueron los insumos que nosotros pudimos recopilar de este proceso, tanto académicos como estudiantes. Uy, se fue la presentación. Sí, Stephanie, ¿puedes compartir tú, por favor? ¿Paso yo? Ya, Sí, pasas tú. voy enseguida. Ahí lo están viendo ya, ¿cierto? Sí, perfecto. Ya, Sí, perfecto. súper. Entonces les decía, dentro de los resultados que obtuvimos del proceso de pilotaje, tanto los académicos como los estudiantes nos mencionaron, aquí vamos a poner el foco en 5 grandes aspectos. En primer lugar, mencionaron con respecto a la estructura de los recursos como una fortaleza, ya que esta estructura que posteriormente vamos a ir mostrando era coherente y permitía justamente hacer un seguimiento, un camino que era pertinente para abordar los contenidos y que también permitía ir secuenciando y, si se requiere, ir parcelando los momentos, las distintas actividades que se podían abordar en cada clase. Entonces aquí mencionan, por ejemplo, la ruta formativa, que Karina lo va a explicar más adelante, como clara. La estructura también mencionan que podía, apoyaba en la planificación de la clase. Por otro lado, se resaltó la relevancia de la contextualización y conexión con la realidad, y aquí las personas que fueron distintos académicos, para cada uno de los estándares se trató de vincular en la medida de lo posible con acciones, con actividades, con situaciones que fueran parte de lo cotidiano, de la realidad también. Cuando el estudiante tuviese que trabajar en le hiciera sentido, ¿cierto?
pensando siempre en un aprendizaje más significativo dentro de su formación. Entonces, ahí, por ejemplo, un estudiante dice, me parece relevante que estuvieran basadas en las necesidades personales, en situaciones que pueden ser útiles en algún momento. También un académico resalta el que en algunos recursos también se comenzara el trabajo levantando ideas previas para vincular los nuevos contenidos con los conocimientos de los estudiantes. Un tercer aspecto que se destacó aquí es la diversidad de herramientas y metodologías prácticas, y aquí también la idea y lo que se intentó es que los recursos también tuvieran distintas metodologías, idealmente participativas, por ejemplo, trabajo en duplas, plenario, incorporar las tecnologías de la información y la comunicación, como también construcción de material, ¿sí? Por ejemplo, si bien nosotros en los recursos incorporan una serie de sugerencias de utilizar tecnologías, pero también hay distintas sugerencias en el caso de que esto no sea posible, cómo ir elaborando el material con los estudiantes. Un cuarto aspecto es la posibilidad de fomentar el aprendizaje colaborativo y el diálogo, y esto es algo que también fue muy relevante para nosotros, que los estudiantes pudiesen reflexionar tanto de su propia formación como de cómo ir abordando estos distintos estándares y que se haya trabajado, por ejemplo, mencionan ahí en forma grupal y que se puedan retroalimentar las respuestas dentro de los mismos estudiantes, ¿sí? Finalmente, el último aspecto es la factibilidad de la implementación y el escalamiento. Por ejemplo, y esto también es un aspecto que nosotros creemos que puede ser un aporte relevante para la formación de los futuros docentes, ¿cierto? Es que muchas veces hay contenido, hay aspectos disciplinares que pueden ser realmente más complejos o que pueden ser mucho más lejanos. Entonces, estos estándares de alguna manera les permiten a quienes no están, a lo mejor totalmente, no son especialistas en ciertas didácticas, que con estos recursos les pueden orientar el cómo abordar estos contenidos, estas habilidades. Eh, Otro académico dice que es bastante clara la formulación, la conversación, ¿cierto? Con esta lógica participativa con los estudiantes y que la idea también es que el lenguaje que ustedes se van a encontrar en los recursos es fácil de leer, fácil de comprender y va siendo como más bien, la idea es que sea un andamiaje que permita vincular estos conocimientos previos en la formación con estas habilidades que nosotros esperamos que vayan desarrollando los futuros docentes. Ahora, claramente, si bien nosotros le hemos mostrado que estamos muy contentos, no todo estuvo perfecto en este proceso. La información, los insumos, los resultados que nosotros obtuvimos de los distintos procesos de validación también nos permitieron ir mejorando los recursos. eh, a partir de aquellos aspectos que a lo mejor estaban más débiles, que no estaban más claros o que faltaban, nosotros hicimos un proceso también de revisar, de tomar esta retroalimentación y hacer un ajuste posterior, que también fue validado por el CPIP, para ya tener una versión final de cada uno de los recursos. Y aquí hay cuatro elementos que me gustaría mencionar. Por un lado, se mejoraron la claridad de las instrucciones, ¿sí? Se revisaron las consignas, las preguntas, como las orientaciones metodológicas para que estas fueran fácilmente comprensibles tanto por los académicos como por los estudiantes. También se ajustó la extensión y los tiempos de implementación, considerando que una clase puede tener distintos momentos, que también el recurso, si bien muchas veces era importante abordar distintos elementos, pero que a lo mejor los tiempos no dan, entonces ahí también hay una flexibilidad en cada recurso. Por otro lado, el fortalecimiento pedagógico conceptual, se incorporaron instancias de reflexión pedagógica que los académicos nos mencionaron que era relevante incorporar, como también la complejidad conceptual. No es que se haya bajado esta complejidad, sino que se incorporaron ejemplos, mayor contextualización, mayor referencia para apoyar en su comprensión. Y finalmente se mejoró la coherencia y la presentación de los recursos, por ejemplo, ajustando las secuencias de las actividades, incorporar también nuevos apoyos visuales o materiales complementarios que esperamos que permitan tener estos recursos que sean mucho más útiles
Y en el fondo, el fin último es que ustedes los puedan utilizar, ¿cierto? Que en realidad esto no quede guardado, sino que ustedes los reconozcan como una herramienta que les va a favorecer en sus distintas actividades. Aquí le doy la palabra a Sí, Karina. aquí voy. Karina. ¿Me escuchan? Sí. Bien, muchas gracias, Stephanie. Karina Uribe, de Universidad de la Frontera, agradecida de este espacio, de poder mostrar este trabajo que ya llevamos 2 años realizando y que me alegra mucho que hayamos llegado a este proceso de poder utilizar estos recursos y lanzarlos, como se dice, al mundo. En definitiva, a raíz de lo que comentaba Stephanie, estos recursos luego del proceso de pilotaje pasaron por un proceso de ajuste y para poder realizar estos ajustes de forma ordenada, pertinente a aquellas sugerencias y comentarios tanto de académicos, académicas y estudiantes, se generó un instrumento de evaluación, una pauta de evaluación, donde a raíz de aquella pauta pudimos ir integrando estas sugerencias de ambas partes y posteriormente poder hacer también una validación de estos ajustes por nuestra contraparte, que en este caso es CPIP, en donde un conjunto de profesionales también desde CPIP pudo hacer esta revisión para que finalmente esto pudiese publicarse. ¿Ya? Que es lo que hoy en día queremos mostrar y que posteriormente Fabián va a dar un recorrido de esta publicación en la plataforma para que ustedes puedan descargar este material y puedan darle el uso preferente. Stephanie, continuamos con la siguiente, por favor. A continuación, voy a presentar una puesta en práctica de un recurso, un ejemplo en realidad de historia, geografía y ciencias sociales. Posteriormente, Elvira va a presentar un recurso de lenguaje y luego ya vamos a realizar una síntesis de esta presentación. La idea es que ahora, Stephanie, puedas proyectar, por favor, el PDF. Yo tengo inconvenientes con mi computador, por eso no puedo presentar, pero contarles que quiero que estén muy atentos en realidad a lo que viene, porque vamos a participar de una muy breve actividad para que ustedes puedan también vivenciar el recurso, no solamente contarles desde la estructura propiamente tal, sino más bien tratar de colocarnos en este lugar, en esta posición, que somos estudiantes, que somos aprendices, ¿cierto? Así que veamos, vamos a ir revisando, contarles que esta estructura de recurso contiene una ficha técnica, ¿ya? Y por otro lado, propiamente el recurso en desarrollo. Todos tienen el mismo formato. ¿Qué quiere decir eso? Que en la portada ustedes siempre van a encontrar cuál es el estándar con el cual se va a trabajar en el recurso. En este caso, corresponde al estándar B de geografía con el descriptor 9, en donde su foco principal tiene que ver con el desarrollo de estrategias para identificar saberes, creencias, prejuicios o estereotipos que tienen los y las jóvenes sobre la geografía y el espacio geográfico. Es decir, nos invita a este estándar a ir haciendo representaciones o trayendo las experiencias de cada uno de los estudiantes para que posteriormente ellos puedan planificar su enseñanza. Entonces, a raíz de aquello, ¿qué fue lo que nosotros fuimos ejecutando con este descriptor? ¿Puedes avanzar, Stephanie, por favor? Antes de eso, bueno, se van a encontrar con la editorial. Agradecemos, baja nomás, agradecemos a todas las universidades que participaron en este piloto, las cuales fueron referenciadas también en cada uno de los recursos. Bajamos, por favor. Y acá se van a encontrar inmediatamente con un titular, que es el título del recurso propiamente tal, luego el objetivo y los conceptos clave. El objetivo de aprendizaje tiene que ver con lo que nosotros vamos a destacar principalmente del descriptor,
ya estamos trabajando a nivel de descriptor y que no necesariamente en este recurso se va a abordar absolutamente todo, porque eso en realidad es súper difícil y complejo de poder desarrollarlo. Entonces hay que tener muy claro que el objetivo va a apuntar a algo en específico. En este caso es poder primero, como una aproximación de analizar estos saberes, creencias que poseen los y las estudiantes sobre este espacio geográfico vivido y representado, comprendiendo aquellos conceptos para qué, para que ellos finalmente puedan diseñar estrategias didácticas que permitan planificar su enseñanza, ¿sí? Ese es el objetivo clave de esto y para aquello se extrajeron conceptos claves en donde su intención es desarrollar una aproximación teórica de estos conceptos para que posteriormente, durante la actividad, ustedes puedan trabajarlos, ¿ya? Pueden ser estos conceptos como pueden ser otros. La idea es que este recurso siempre sirva de orientación, ya es algo flexible, es algo que ustedes pueden considerar y pueden en realidad apropiarse de él y decir, ¿sabes qué? Mira, perfecto, está la conciencia espacial, el espacio geográfico, prejuicios, estereotipos geográficos, preguntas poderosas, etcétera, que tiene que ver con las actividades en específico que van a trabajar, pero a lo mejor ustedes van a decir, en realidad aquí estos conceptos, dos o tres, probablemente son los que me hacen sentido para mi planificación de aula, probablemente todos o probablemente no creo que ninguno, pero sí ustedes pueden complementarlo, ¿ya? Y eso es súper importante que ustedes lo tengan latente de que estos son solamente orientaciones, no es obligatorio regirse tal cual como esto se encuentra aquí. Es un apoyo para que ustedes puedan ir implementando. Luego viene una descripción, más abajo, Stephanie, viene también la ruta formativa, la cual nos va permitiendo ir teniendo una visión general de lo que viene, ¿ya? En este caso, cada uno de los recursos, independiente de la disciplina, siempre parte por una exploración de ideas previas, ¿ya? Es un principio de aprendizaje que nosotros creemos que tiene que estar sí o sí en todo momento de cualquier clase, partir por los conocimientos previos, las experiencias previas de los y las estudiantes, independiente del tipo de aula, si es universitario, si es escolar, etcétera, en donde aquí exclusivamente se indica que esta exploración tiene que ver con en este caso su titular, mapas que preguntan nuestra mirada sobre el espacio geográfico, que va conectando en la medida, ¿cierto?, que va avanzando el recurso con el descriptor y con el objetivo propiamente tal. Después de aquello, viene una etapa de conceptualización y aplicación, es decir, ya vivencí un acercamiento, conté mi experiencia en relación, señalé mis experiencias previas en torno a X tema, entonces ahora voy a una puesta en práctica que tiene que ver con una proyección hacia el sistema escolar también, pero hacia lo que ellos también trabajan dentro del aula universitaria, ¿sí? En este caso, como tienen que diseñar estrategias didácticas, una de ellas tiene que ver con la formulación de preguntas poderosas o estratégicas para la problematización en este caso del territorio, ¿sí? Entonces, ya vamos de una parte que es súper amplia a algo más acotado y que posteriormente esto se complementa con una reflexión pedagógica en torno a todo lo que se desarrolló y una evaluación formativa. Nosotros creemos que la evaluación obviamente está en todo momento, pero lo que nosotros hacemos acá en este recurso es poder intencionar esa evaluación que principalmente, después les voy a mostrar, tiene que ver con escalas de apreciación en algunos casos, o listas de cotejo, o rúbricas, dependiendo del tipo de material que sea, pero lo importante es que sea una orientación para el desempeño, en este caso, de los estudiantes. Bajamos, Stephanie, y aquí es donde los quiero invitar bajamos otro poquito más, a poder explorar nuestras ideas previas, veamos qué nos hace sentido, qué no nos hace, pero ustedes siempre van a encontrar en este material el ABC, como aparece ese icono ahí, que quiere decir que son orientaciones para ustedes, académicos, académicas, y estas manitos que están sobrepuestas, que es de trabajo colaborativo, son indicaciones, orientaciones en realidad para los estudiantes, ¿sí? Entonces ahora la idea es que yo los invito en estos minutitos, no nos vamos a demorar tanto, a que ustedes puedan leer con atención este extracto
¿Por qué? Porque quiero que vivenciemos finalmente cómo esto va permitiendo que nosotros vayamos conectando no solo con nuestras vivencias, sino que también con estos elementos del descriptor propiamente tal y que van a permitir después formular la conclusión total de lo que queremos lograr con el recurso. Entonces, le doy segundos para poder leer este espacio de formación ciudadana, una mirada desde la geografía crítica. Karina, piden si se puede agrandar la imagen. ¿Es posible o no? Sí, Stephanie, ¿puedes agrandar un poquito más? Ahí, Es. ya, súper. ¿Ustedes van avisando en el chat? Sí, ya, la mayoría. Si no, continuamos. Voy a leer aquí el chat. Algunos dicen que ya estamos ok. ¿Sí? Un ok más y estamos listos, ya. Entonces vamos a continuar, Stephanie. Esta es una aproximación a lo que viene ahora. Recuerden que el foco esencial de esto son estas estrategias didácticas a través de la formulación de preguntas. Por lo tanto, aquí lo que hacemos es vivenciar estas preguntas que son poderosas o estratégicas al momento de analizar una determinada situación. Entonces, yo les pregunto ahora, ¿qué reflexiones surgen en ustedes al recordar el espacio geográfico que habitaron en su infancia o adolescencia? ¿Cómo analizan y argumentan la relación entre el espacio geográfico y las dinámicas de poder o desigualdad? ¿Qué lugar cercano pueden identificar que haya cambiado con el tiempo y cómo explican las decisiones humanas que provocaron este cambio y sus efectos? ¿Cómo evalúan la influencia del espacio en la identidad y el comportamiento de quienes lo habitan? Voy a dejar ahí 5 segundos, voy a contar aquí con mis dedos, solamente para responder alguna de ellas en su cabeza. Pueden comentar si quieren en el chat, como ustedes gusten. Voy aquí en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5. Yo sé que estas son preguntas de una profundidad, ¿cierto?, que va a conllevar un tiempo mayor. Pero la idea de esto es que ustedes puedan ir vivenciando el tipo de preguntas que se señalan aquí, la intención pedagógica que tiene, en este caso, esta primera parte del recurso con el levantamiento o con la exploración de conocimientos previos, en donde finalmente se van sumergiendo en tu historia, en tu experiencia, para posteriormente trabajar el contenido, las habilidades o las actitudes propiamente tal que queremos desarrollar a través de esto. Entonces, en el fondo, no solamente, Stephanie, subimos por favor, nos quedamos en las preguntas, sino también que a raíz de esa reflexión grupal o individual o en duplas, como se desee trabajar, puedan construir y elaborar algo, conectar algo. En este caso, hay una elaboración de un mapa en un formato papel o digital. Eso también nosotros promovemos harto dentro de los distintos recursos que pueden ser en distintos formatos. Ya pensamos en que no siempre se tiene acceso quizás a Internet. Entonces, finalmente te entrega ciertas orientaciones de qué debe contener finalmente este mapa y para que posteriormente puedan, bajamos, Stephanie, puedan compartir entre todos el trabajo que realizaron, haciendo una reflexión profunda, también metacognitiva, de lo trabajado, ¿ya? En donde, ¿qué preguntas, por ejemplo, abrieron más posibilidades de reflexión? ¿Qué saberes, creencias, prejuicios o estereotipos observaron en ustedes al realizar la actividad? O sea, hay un proceso ahí metacognitivo de fondo
a través de este trabajo y que además, si se fijan, saberes, creencias, prejuicios, estereotipos son los conceptos claves que aparecían en este descriptor. Entonces, la idea es poder ir viendo y haciendo este check de conexión. Y bueno, no sé si dejaron algún comentario en el chat. Muchísimas gracias Sí, por... En Karina, mi hay caso, varias reflexiones también incluso. Están ya, bien súper. entretenidas. Sí. Voy a leer solamente una. Dice, en mi caso, el espacio geográfico de mi infancia ha cambiado mucho. Cuando visito a mi madre me doy cuenta que los vecinos ya no son los mismos. Antes donde había un gran cerro con vegetación, hoy hay un hospital. Mire qué interesante. O sea, por eso les digo, este tipo de preguntas, que son preguntas poderosas, estratégicas, que son las que promovemos, sobre todo para poder incentivar el pensamiento crítico, son parte no solamente de este recurso propiamente tal, sino que yo diría que la gran mayoría de los recursos porque te llevan primero a tu propia experiencia, a tu propia vivencia, para después, en este apartado como conceptualización y aplicación, poder aplicarlo efectivamente. Entonces acá hay un detalle. Seguimos, por favor, Stephanie. Hay un detalle de que se inician obviamente con preguntas, como por ejemplo, si antes no preguntamos qué significa una pregunta poderosa o estratégica o etcétera, la idea es que ustedes vayan compartiendo ese conocimiento entre todos, vayan construyendo conocimiento entre todos, y por eso es importante y clave en ese apartado trabajar esos conceptos claves que estaban más arriba. Ahí uno los puede ir vinculando. ¿Sí? Entonces, más abajo, seguimos, Stephanie, ahí está el desarrollo de la actividad, se van dejando lógicamente este tipo de espacios, no necesariamente uno tiene que contestar acá, ¿cierto? En su mayoría son PDFs también editables, pero la idea es que esto sirva de orientación y después ustedes lo pueden trasladar quizás a otro tipo de formato. Bajamos, por favor. Em, Bajamos nomás y después de eso viene ya el apartado de reflexión pedagógica, y aquí la idea es que siempre pueda ser ya sea individual o colectiva, pero que puedan ir haciendo un registro de esta respuesta en herramientas digitales o análogas como ustedes deseen. ¿Para qué? Para poder ir teniendo también una conexión con lo que en un principio, ¿cierto? Pensé, conocía, sabía, a lo que finalmente llegué al término de la clase o al término de la unidad o al término, en el fondo, del recurso por completo. Y luego de eso se presenta una evaluación, en este caso formativa. Aquí hay una escala de valoración propiamente tal, en donde los indicadores fueron construidos en base a las actividades desarrolladas dentro del recurso. Y esto finaliza con una referencia bibliográfica y también complementaria en algunos casos, cuando así existe material extra en que ustedes pueden ir profundizando en las materias que están acá. Así que, bueno. Eso es en definitiva uno de los ejemplos que quería compartir con ustedes, y ahora rápidamente, en honor al tiempo, quiero dejar a Elvira para que pueda mostrar otro tipo de material, que en este caso es de lenguaje. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Karina. ¿Se ve ahí el material? Sí, ¿Sí? Ya, súper. Bueno, yo les quiero presentar ahora un ejemplo del área del lenguaje. En específico, este material que les voy a presentar es para educación media, para el estándar de escritura y para el descriptor 11. ¿Ya? Este descriptor se enfoca en que los futuros docentes sean capaces de planificar actividades que incorporen las diversas prácticas letradas personales y sociales en que participan sus estudiantes en distintos soportes tecnológicos, como un modo de suscitar la reflexión crítica sobre los géneros, las creencias y valores culturales que representan, y sobre los fenómenos sociales de la comunicación globalizada y multicultural. Es decir, este descriptor se enfoca mucho en que los docentes sean capaces de conocer las prácticas de los estudiantes, qué hacen, qué leen, qué escriben, y poder incorporar esos intereses y esas prácticas en su docencia.
¿ya? De manera de lograr una reflexión sobre eso y de lograr también involucrarlos más activamente en su aprendizaje de una forma más significativa. Sabemos, y elegí también este ejemplo, además de que es un súper bonito material, porque sabemos que este es un desafío muy actual, ¿cierto? Acabamos de ver los resultados del CIMSE, ¿cierto? Sabemos que está costando un poco acercar la lectura y la escritura a los estudiantes y en específico a los estudiantes de educación media. Entonces es muy importante explorar estas prácticas letradas, ¿ya? Este material sigue una estructura muy similar a la que tienen las otras disciplinas. Ustedes van a ver que en general tienen los mismos apartados, pero con ciertas diferencias de diseño y por supuesto del contenido, ¿ya? En la segunda página pueden encontrar también a los especialistas que diseñaron y un agradecimiento a las universidades que participaron en los pilotajes de estos materiales, ¿ya? Luego partimos con un título, ¿cierto?, que nos ayuda a entender más concretamente en qué se enfoca esta actividad. En este caso, esta actividad se llama Descubriendo prácticas letradas diversas en nuestra vida y entorno, ¿ya? El objetivo de aprendizaje, al igual como decía Karina, es muy difícil abordar todo lo específico del descriptor, pero sí nos permite acercarnos a él, ¿ya? En este caso, el objetivo es poder conocer las prácticas letradas diversas del ámbito personal y comunitario en las que participan los docentes en formación, los estudiantes de pedagogía y también los jóvenes de su entorno, ¿ya? Mediante el fomento de indagaciones, de investigaciones y puestas en común para valorar estas prácticas e incorporarlas en sus actividades de aula, ¿ya? Se desarrollan algunos conceptos clave para poder aplicar este recurso en el aula de pedagogía. La idea es que estos conceptos claves les sirvan al académico o académica para poder enseñarlos, compartirlos en sus clases o que se asegure de que estos conocimientos previos están para poder aplicar este material, ¿ya? La forma en que se trabajan estos conceptos clave es flexible, como todos los recursos. La idea es que sean una base desde la cual los académicos y académicas puedan profundizar o puedan abordar otros conceptos, ¿ya? En este caso se resaltan tres conceptos: el de literacidad, el de la práctica de literacidad y la historia de literacidad, que es en la que me quiero enfocar más. La historia de la literacidad es la historia que cada uno de nosotros hemos tenido con la lectura y la escritura, ¿ya? A lo largo de nuestra vida y a través de diferentes contextos. La idea de este material es poder resaltar esas historias y cómo influyen en cómo nosotros nos acercamos actualmente a la lectura y a la escritura. Luego viene una breve descripción del material. En este material, ¿cierto?, se aproximan los estudiantes de pedagogía al concepto de práctica de literacidad por medio del análisis de su propia historia como lectores y escritores y de la recopilación de evidencias de otros jóvenes y adolescentes, ¿ya? El proceso culmina con una reflexión acerca de cómo podemos integrar estas prácticas que detectaron en la enseñanza escolar de la lectura y la escritura. Se propone una ruta de aprendizaje y esto es súper relevante también para la flexibilidad que tienen estos recursos pedagógicos. Se propone una ruta de aprendizaje, pero esta ruta es opcional hacerla por completo, depende del tiempo disponible que tenga cada académico y académica. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que en este material la actividad B, la segunda actividad, tiene una línea punteada y eso significa que la actividad se puede realizar usando solo la parte A y la parte C si es que se cuenta con menos tiempo y sigue siendo una actividad potente para poder desarrollar el descriptor. Pero si se cuenta con más tiempo, se puede aplicar por completo, que sería lo ideal. Entonces, en este caso, se parte con la lectura de historias de literacidad, de ejemplos, luego se escribe la propia historia de literacidad, cada estudiante de pedagogía escribe su historia.
Luego viene otra clase o una sesión de trabajo autónomo que la puedan hacer fuera del aula, donde los y las estudiantes de pedagogía deben aplicar una encuesta a jóvenes de su entorno, a adolescentes, para conocer sus prácticas de literacia. Y luego viene una reflexión común sobre donde se hace un mapeo de las prácticas que se pudieron recoger con esta encuesta y con las propias historias de literacia de cada estudiante de pedagogía. Entonces vamos viendo en la primera clase se parte y se propone que el académico o académica inicie la actividad explicitando el concepto de práctica de literacia y en particular el de historia de literacia. Si lo desea, cuente su propia historia personal con la lectura y la escritura. Nuevamente, acá la idea es que sea muy flexible a cómo cada académico quiere desarrollar esta clase. Se puede partir, por ejemplo, contando la propia historia personal con la lectura y la escritura. Yo podría contar, por ejemplo, que yo vengo de una familia muy lectora, que mi padre siempre me regaló libros, siempre íbamos a las ferias y a las bibliotecas a leer, y se me desarrolló en específico un amor por los libros de fantasía y de ciencia ficción. Y eso tuvo mucho que ver con la carrera que yo elegí posteriormente y el trabajo que realizo hoy en día. ¿Ya? Se entregan además, si es que el académico, por ejemplo, no quisiera contar su historia personal, o además unos ejemplos que vienen de un proyecto FONIDE. Es decir, esta es otra característica de las actividades que es muy relevante, que es que están basadas en evidencia y en la investigación que hacemos en el área, en la disciplina. Acá hay dos historias de literacia auténticas de dos estudiantes universitarios chilenos que se recogieron en este proyecto FONIDE, ¿ya? Entonces podemos ver, por ejemplo, el ejemplo de Keila, quien estudió terminaciones en construcción en un liceo técnico de Peñalolén, donde descubrió que el área le gustaba. Ahora estudia construcción civil, es hija única y vive con sus padres en la comuna de Peñalolén. Afirma que se ha enfrentado a varias dificultades cuando escribe, como ocupar las normas APA y concentrarse cuando debe escribir un texto extenso. Pero también siente que igual he evolucionado un poco, a pesar de los problemas, y reflexiona sobre el progreso de su escritura, especialmente el relacionado con la coherencia. Me di cuenta que fui como evolucionando, porque antes escribía mal en el sentido que hay cosas que no tenían nada que ver. Keila cuenta que ser lectora le ha ayudado a mejorar sus tareas de escritura. El hecho igual de que yo lea harto, que me informe harto con las noticias y esas cosas, creo que es un punto a mi favor porque también he ido como aprendiendo varias técnicas. Pedir ayuda ha sido un aprendizaje importante para ella. Es consciente de que la revisión que hacen otras personas de sus textos escritos es fundamental. De esta forma recurre, por ejemplo, a su primo en reiteradas oportunidades, quien representa un apoyo en su vida universitaria. Entonces, la idea es que los estudiantes de pedagogía leen estos dos ejemplos, que son distintos, ¿cierto? Y luego tienen que hacer en su cuaderno una lista o lluvia de ideas en la que listen diferentes prácticas letradas que han realizado a lo largo de su vida, incluyendo ámbitos como la escuela, la universidad, la comunidad, la familia o el espacio privado. Por ejemplo, en uno de los ejemplos de arriba que no leímos, Juan escribe canciones, y en el caso de Keila, las noticias que ella lee son prácticas letradas. Y una vez terminada esta lluvia de ideas, que se invita a los estudiantes a escribir su propia historia de literacia, usando la primera o la tercera persona, yo o él, según le acomode más. Deben revisar su texto para asegurar que otros puedan comprenderlo al leerlo, y luego se pueden compartir en la clase, por ejemplo, o pueden algunos estudiantes leerlos en voz alta. Entonces, brevemente les quiero invitar a que en el chat, al igual que en el ejemplo anterior, quienes quieran compartir, hagan una breve lluvia de ideas o lista de prácticas letradas que han realizado a lo largo de la vida. ¿Qué les recordó estos ejemplos que les conté o que les comenté sobre ejemplos familiares o de la escuela o lo que hacen hoy en día? ¿Ya? Entonces voy a dar unos pequeños segundos para que lo piensen y para que puedan compartir algunos ejemplos.
Ahí llegó ya un ejemplo. Lo voy a leer para compartirlo. Meiling nos cuenta que estudió en escuelas rurales toda su infancia y por eso hemos participado en la elaboración de textos de escolares andinos sobre el cambio climático. Es decir, vemos cómo su historia de literacidad, de su historia en la escuela, ¿cierto?, ha influido en cómo ella aporta ahora a la educación. Así que muchas gracias, Meiling, por el ejemplo, que está buenísimo. Eh, Ivy también nos cuenta que se sintió identificada con el relato porque su papá también le regalaba libros y comentaba en las lecturas y por eso eligió ser profesora de lengua y literatura, ¿cierto? Muy importante y muchas gracias, Ivy, por compartir. Nicole, por ejemplo, en su caso de niña escribía el diario de vida, muchas lo hicimos, donde escribía anécdotas y problemas. Muchas gracias por compartir. Y vemos entonces como a veces se nos olvida, pero estas historias de literacidad que se van creando a lo largo de la escolaridad, ¿cierto? Son muy influyentes en cómo los estudiantes luego eligen sus carreras universitarias. Cómo se sienten, cómo se valoran como lectores y escritores, si se sienten capaces o no de tener más desafíos lectores, leer textos más complejos, escribir textos más complejos. Entonces, relevar estas prácticas y estos ejemplos y estas historias es muy relevante para poder enfocar la pedagogía e incorporarlas en la pedagogía. Entonces voy a pasar rápidamente ya al resto del material porque sé que estamos ya en el tiempo. La idea es que luego de compartir estas historias de literacidad, los estudiantes de pedagogía elaboren en conjunto en la clase una encuesta, ¿ya? Y que la puedan aplicar a adolescentes de enseñanza media que tengan en su entorno, primos, sobrinos, etcétera. Se incluyen algunos ejemplos de preguntas que se pueden hacer a estos adolescentes, por ejemplo, ¿cuál es tu primer recuerdo con la lectura? ¿Qué fue lo último que escribiste? ¿En qué momento del día prefieres leer? ¿Qué textos has leído durante el último mes o has escrito? ¿Ya? La idea es que después puedan aplicar esta encuesta y luego en grupos puedan organizar los resultados de las encuestas que hicieron cada uno y puedan hacer una tabla o una sistematización para identificar tendencias, ya si es que se repiten ciertas cosas o por el contrario, los adolescentes encuestados tienen prácticas muy diferentes, ¿ya? Hacen una lista y destacan aquellas que se repiten. Luego viene una puesta en común, ¿cierto? Donde en la pizarra o con un PowerPoint se puede ir haciendo un plenario y ir identificando estas prácticas comunes y distintas, ¿cierto? La idea también es acá incorporar las historias de literacidad que los mismos estudiantes de pedagogía compartieron al principio y ver si hay diferencias o puntos de contacto, ¿ya? Si las historias de ellos son tan distintas o no a lo que los adolescentes actuales están declarando, ¿ya? Y por último, se termina con la escritura de una reflexión personal de los estudiantes, donde aborden las prácticas identificadas y cómo se podrían incorporar en una planificación didáctica, ¿cierto? Con la selección de textos, ¿cierto? Con la escritura de textos que pudieran ser más relevantes y significativos o comunes para los estudiantes de educación media, ¿ya? Por último, al igual que todos los materiales, siempre se proponen actividades de evaluación, que la idea es que también sean flexibles, que los académicos las puedan convertir en evaluaciones sumativas, si quisieran, que pudieran ocuparlas como coevaluación entre los estudiantes, y en este caso se propone una pauta de cotejo y una escala de valoración. ¿Ya? Por último, se proponen algunos recursos complementarios que se pueden usar para mostrar a los estudiantes de pedagogía un video, por ejemplo, o proponer como lecturas para la clase, ¿cierto? Como este libro. Y también algunas referencias bibliográficas ya más teóricas para el académico o académica. Bueno, entonces voy a dejar de compartir Súper. para darle el paso final a Karina por el tiempo. Les agradezco porque ojalá que hayan quedado muy motivados y motivadas de seguir explorando estos materiales. Eso, muchísimas gracias, Elvira. Y no sé si Fabián tienes la presentación a mano para que puedas presentar la lámina de síntesis y después te doy el pase nuevamente.
Esa lámina, justamente. Ahí sí. Muchísimas gracias. Bueno, y en síntesis, en torno a esta presentación, tanto de el proceso de validación, pilotaje, así como también de esta parte más práctica de los recursos, ¿cuál es el vínculo directo de los recursos con el modelo de adopción de los estándares? Bueno, existiendo la fase de concientización, se espera lograr una integración de estos estándares en las prácticas pedagógicas de los y las estudiantes que permitan una reflexión continua de estos conocimientos, habilidades o actitudes que adopten, para así lograr un razonamiento pedagógico de su práctica, ya donde estos materiales puedan servir de ayuda y orientación para este quehacer. Por lo que se espera es que estos estándares sean enseñados, por ejemplo, como un eje orientador de las asignaturas y que los y las estudiantes puedan practicarlos incorporándolos en sus actividades académicas, experiencias pedagógicas y prácticas profesionales, cobrando relevancia desde esta mirada, entonces, el uso de estos recursos. Entonces, para así lograr que ustedes como académicos y académicas se posicionen como referentes activos de esta aplicación, pudiendo así lograr su modelaje. Así que muchísimas gracias, Fabián. Te doy el pase. Gracias, Karina. Gracias, Elvira. A ambos equipos por el trabajo que han realizado. Si se fijaron, son formatos muy parecidos en los materiales, pero hay algunas diferencias. Recordar que la Universidad de Chile nos apoyó en la elaboración de los materiales de lenguaje, tanto de básica como de media, y la UFRO nos apoyó en todas las demás asignaturas, ¿ya? Así que cuando puedan revisar los recursos se van a dar cuenta de esos pequeños diferencias, más que nada, ¿cierto?, en algunos logos o con algunos elementos de diseño. Pero la estructura es, ¿cierto?, similar. La plataforma en donde se van a alojar estos materiales es la que ustedes están viendo en pantalla, que es futurodocente.cl, que algunos de ustedes ya conocen, porque es la plataforma que usamos actualmente para disponer los resultados de la AND, con la intención, ¿cierto?, de focalizar todo en una sola plataforma. Ahora esta web va a funcionar también para alojar los recursos. Nosotros hace 2 años atrás lanzamos los recursos pedagógicos, que son transversales a todas las carreras de pedagogía. Por lo tanto, esos recursos también están contenidos dentro de esta plataforma. Ahora ya subimos, ¿cierto?, todos los recursos para las asignaturas que ya les comentaba, y la intención es que ustedes los puedan revisar desde hoy mismo. Por lo tanto, hoy comenzamos con el envío del usuario y contraseña. Este usuario y contraseña es por universidad, por lo tanto, a todas las personas que participaron de esta reunión, que se inscribieron para participar de esta reunión, les vamos a comenzar a hacer llegar el usuario y contraseña de su universidad. Ustedes, cuando se registraron, pusieron ahí, ¿cierto?, la universidad a la que pertenecían, por lo tanto les vamos a enviar el usuario de esa universidad. ¿Con qué intención generamos este usuario y contraseña por universidad? Con la intención de hacer un monitoreo del uso de los recursos. Principalmente, como trabajamos con una política pública cierta, asociada a todo el país, necesitamos saber qué universidades están participando, qué recursos son los que se utilizan, se descargan. Por lo tanto, de esa forma nosotros durante el primer semestre podemos hacer este monitoreo y apoyo en el caso de que sea necesario. Ustedes se pueden comunicar con nosotros para hacer consultas en específico sobre un material, o si necesitan, ¿cierto?, llevar esto a la práctica de una manera quizás más acompañada, también pueden recurrir a nosotros como equipo FIT. Entiendo que la alta participación de hoy se debe a que hay mucho interés por la agenda de fortalecimiento, que es algo que nosotros hemos venido notando desde el último tiempo, pero a la vez también es porque aún están sin estudiantes, ¿cierto? Y en ese sentido creemos que es el mejor momento para revisar el material y poder integrarlo dentro de sus actividades curriculares del año. Por lo tanto, para nosotros este primer semestre va a ser justamente enfocado en el uso de estos materiales, en el que ustedes nos cuenten cómo están utilizando el material, se acerquen a nosotros para hacer algunas preguntas, como les decía anteriormente. De hecho, ya tenemos algunas universidades que nos van a apoyar durante este primer semestre en la aplicación de estos recursos para saber cómo lo están utilizando, qué estrategias les han servido, y en ese sentido también les queremos dejar la invitación para que, si ustedes quieren ser una de estas universidades que nos apoyen directamente con la estrategia de aplicación, se comuniquen con nosotros y de esa manera podamos hacer este seguimiento más acompañado. Cuando nos vamos a la página,
ustedes, después de ingresar con el usuario y contraseña que se los vamos a enviar hoy, primero a las personas que participaron de esta reunión, por universidad, como les decía, es un usuario y contraseña, van a entrar a esta página. Esta es la página. Aquí están los recursos disciplinarios a la izquierda, si se fijan hay una subdivisión, y los recursos pedagógicos. Los pedagógicos son los que ustedes ya vieron en estándares docentes.mineduc.cl, que ahí también habían recursos para estudiantes de pedagogía. Ahora nos centramos específicamente en ustedes como docentes, como mediadores, como formadores de formadores, como docentes académicos, ¿cierto? Y académicos de las universidades. Por lo tanto, los materiales son para ustedes con la mediación para que lleguen a sus estudiantes de pedagogía. Lo decía Karina, lo decía Elvira, hay una mediación necesaria de este material, porque como nos dábamos cuenta en las respuestas que ustedes fueron dando en el chat a estas preguntas, ¿cierto? Reflexivas generalmente, cada contexto y cada territorio es distinto y es necesario de relevar, ¿cierto?, cada una de esas características. Por lo tanto, el material siempre va a estar a disposición de lo que ocurre en cada institución, de los sellos universitarios y de cada una de las definiciones que ustedes como académicos también le quieran dar a estos recursos. Por lo tanto, esa es la invitación también. Acá luego a la derecha se dividen en los recursos disciplinarios para enseñanza básica, que están en cada una de las asignaturas de enseñanza básica: lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, historia, geografía y ciencias sociales. Acá, por ejemplo, estamos en enseñanza básica lenguaje, por eso está marcadito acá en naranjo, y se presentan primero dos cápsulas, que eran las cápsulas que nos comentaban anteriormente. Una cápsula que presenta el recurso, con qué se van a encontrar dentro de este recurso, que es un poco lo que comentaba Karina y Elvira. Luego, la siguiente cápsula es más específica. ¿Cómo aplico esto? ¿Qué estrategias me pueden entregar después de todo el proceso de pilotaje que se realizó? ¿Cómo lo llevo a la práctica como formador de formador? ¿Y cómo voy tomando estos elementos propios de cada territorio, por ejemplo? Y esos videos están anexados a YouTube, por lo tanto ustedes los pueden revisar directamente desde acá de la página, o se pueden ir al link de YouTube para, ¿cierto?, hacer una revisión más específica. Luego ya se presentan los materiales en PDF para cada uno de los estándares. Si se fijan, acá están todos los estándares, y cuando yo hago clic en el estándar me da la descripción del estándar, luego el descriptor específico, que en este caso es el A7, el título del material y el resumen. Puede servir para saber si es que es el material que yo necesito para mi clase, y como estamos hablando de los estándares disciplinarios, es más fácil quizás hacer el cruce con el elemento curricular que yo quiero trabajar en mi asignatura en específico. Pasaba algo distinto en los materiales pedagógicos, que como son más amplios, costaba a veces incorporarlo dentro de la malla o dentro de alguna asignatura en específico. De hecho, eso fue un poco el feedback que nos fueron entregando, ¿cierto?, las distintas universidades en las carreras. Entonces, en los disciplinarios esperamos que esa dificultad sea más difícil de sortear, porque es más directo el cruce. Una vez que yo veo el resumen, aquí a la derecha aparece una lupita que me permite ver el detalle, y ahí se va a cargar lo mismo que yo veía antes, pero un poco más grande, con la ficha técnica, que son aspectos de cuál es el descriptor que se está contemplando, qué tipo de actividades hay dentro, ¿cierto? Algunas preguntas de reflexión más amplias también, y luego el recurso. Yo puedo ver el recurso desde la plataforma, con la intención de no tener que estar descargando materiales, ¿ya? Porque a veces ocurre, ¿cierto?, que descargamos muchos PDF y empezamos a tener mucha basura también dentro del computador. Entonces ustedes pueden revisar el material dentro de la plataforma, y si dicen, perfecto, este es el descriptor, veo las actividades propuestas, ¿cierto?, me doy cuenta de que este es el material que me sirve, ahí lo puedo descargar. Y para la descarga voy acá al botoncito que está arriba y me descarga un archivo comprimido con la ficha técnica y el recurso. Si voy atrás, vuelvo, ¿cierto?, a la descripción, en este caso de enseñanza básica, en el caso de lenguaje donde estábamos, y si yo quiero hacer una descarga directa, voy de inmediato a este botón. No es necesario que vea acá el detalle como lo hicimos recién. Pasa lo mismo con enseñanza media, es el mismo formato, los estándares, tanto para matemáticas, ¿cierto?, como para, ahí se cargaron los estándares de matemática, lo de biología, química, física, historia y geografía. En el caso de biología, química y física, como son carreras de las ciencias y tienen los descriptores, los primeros descriptores son comunes, son los recursos de biología lo que toman esos primeros descriptores, y después en química nos vamos a los específicos de la asignatura, lo mismo que en física. Recordarles también que para esta elaboración de estos materiales se tomaron
se definió trabajar con estas asignaturas principalmente porque son las asignaturas con mayor cobertura curricular, con mayor cantidad de carreras a nivel país. Recordar que está una política pública que busca ser lo más amplia posible, pero también hay un tema presupuestario de por medio, por lo tanto partimos con los descriptores impares de cada uno de los estándares de la didáctica disciplinar y también con esta asignatura en específico. En el chat había muchas dudas respecto a qué pasa con las otras asignaturas. Actualmente nosotros como equipo estamos trabajando en la elaboración, ya terminamos los términos de referencia y estamos ahora, ¿cierto?, dilucidando algunos temas más de aspecto administrativo para comenzar con la elaboración de los materiales para educación especial, los estándares disciplinarios de educación especial, lo mismo para las asignaturas transversales, es decir, las que cubren ahora, como ustedes saben, los estándares toman tanto el nivel de educación básica como educación media, los estándares de música, de educación física, artes visuales e inglés. También son asignaturas que estamos contemplando dentro de este nuevo contrato para comenzar, ¿cierto?, a elaborar este año, y también los estándares pedagógicos para las carreras de educación media técnico-profesional, que son los estándares pedagógicos que nos faltan. Ahora, como recién, ¿cierto?, tenemos información respecto a los estándares para educación parvularia, vamos a comenzar, una vez que terminemos con esta tanda de las asignaturas que nos faltaban, con la elaboración de esos materiales ya en el mediano plazo. Entonces, para cerrar, esta es la plataforma. Insisto en que hoy día les vamos a enviar los materiales, las contraseñas, perdón, por universidad. Es importante que entren con el link de su universidad, ¿cierto?, con el usuario y contraseña de su universidad para poder hacer este seguimiento, que es este paso en el que vamos a estar el primer semestre, y el segundo semestre vamos a utilizar la agenda de fortalecimiento también como este espacio, ¿cierto?, que ya está muy internalizado y muy validado por ustedes, para contarles qué ha pasado con el uso de estos materiales. Vamos a hacer una sesión por disciplina, vamos a invitar a distintas universidades que nos cuenten cómo han utilizado el material en su disciplina, y así poder levantar, ¿cierto?, estas experiencias desde la realidad de lo que está ocurriendo en los programas de formación, con la intención justamente de ir sabiendo cómo funciona esto, qué les ha funcionado, qué no, y de esa manera nosotros también tener la retroalimentación como equipo. Eso es, las preguntas las fuimos respondiendo en el transcurso del chat, iban apareciendo y nosotros como equipo íbamos escribiendo, no tenemos mucho tiempo más para poder extendernos, ya estamos bastante pasados del horario, pero sí les queremos dejar la invitación a la próxima actividad de la agenda de fortalecimiento, que es el martes 14 de abril. Les vamos a hacer llegar la invitación, como siempre, para que se inscriban con un tema muy actual, ¿cierto?, muy relevante, que es la inteligencia artificial para la transformación educativa. Nos va a acompañar Alberto Licaro, quien es coordinador del Diplomado de Inteligencia Artificial Generativa para docentes de la UMSE. Así que eso es. No sé si, Cristian, quieres referirte a algún tema para cerrar. Yo me despido, agradezco la participación, como decía. Nos encanta ver que hay tanto interés y que hay tantas ganas de participar, como se vio ahí en las preguntas que hizo Karina con Elvira. Nos damos cuenta que este espacio, ¿cierto?, colaborativo y de unión o de reflexión también es súper necesario en la comunidad universitaria. No, creo que ya abordaste los temas que íbamos a tocar, que tienen que ver con preguntas que se han reiterado en el chat respecto de los estándares de educación parvularia. Recordar que estos recién fueron aprobados por el Consejo Nacional de Educación, por lo tanto entran en un proceso, al igual que lo que ocurrió en el 2021, de implementación, de socialización en las primeras etapas, y nosotros por nuestra parte también en paralelo comenzaremos a hacer el trabajo que corresponda para apoyar desde la política pública la implementación de los estándares de educación parvularia. Lo otro que creo que es importante señalar, que estos, como lo decía al principio, estos materiales, estos recursos, no son normativos, no fijan una determinada manera de hacer las cosas o hacer las clases o las cátedras al interior de las universidades, sino que hay que entenderlas como un material que apoya, que es subsidiario a las actividades que ustedes realizan, y están disponibles, obviamente, para todos los que quieran utilizarlo. El sistema de monitoreo que tenemos es importante para nosotros porque nos permite saber si hay interés efectivamente en el uso
Nos gratifica mucho todo lo que nos han señalado en el chat, porque uno queda con la sensación de que este material es de mucho interés de los académicos, y esperamos que les sea de gran utilidad en las prácticas pedagógicas en las universidades. Y como decía Karina, siguiendo el modelo de implementación y acoplamiento de los estándares, llegar a la etapa también no solamente de concientización del uso de estos recursos, sino también de la integración o modelamiento por parte de los académicos hacia los estudiantes que están en formación para ser profesionales de la educación. Reitero mis agradecimientos a todas las autoridades que están presentes y a todos los académicos que han podido participar. La verdad que ha sido bien amplia la cobertura que hemos tenido y agradecemos también eso. Muchísimas gracias a todos y esperamos encontrarnos próximo mes, ¿no, María Loreto? Con una El nueva 14. actividad que esperamos. ¿Perdón, Javier? El 14 de abril. El 14 de abril, con una nueva actividad. La idea es traerle también a ustedes experiencias desde las mismas universidades, y con ello entonces generar un mayor diálogo entre lo que es el Estado, la política pública y los académicos. Muchísimas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, chao, muchas gracias.